¿Qué tal si empezamos con una oración? Yo sé que vienen un poco cansados y un poco sudados también, sueño también. Yo también estaba durmiendo hace rato, pero ¿estamos listos para la palabra? ¿Sí? Ok, vamos a orar. Bendito Padre, estamos aquí, Señor, una vez más, listos, Señor, para escuchar lo que tú tienes para hoy para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de presentarnos ante ti. Te pido, Señor, que abra los corazones de estos jóvenes, Señor, que les ayudes a entender, Señor, las verdades que están escritas en este libro. Porque por medio de ellas, Señor, nosotros podemos encontrar la santidad y la salvación. Señor, permíteme a mí que yo hable con claridad, Señor, para que ellos puedan entender y para que cuando ellos salgan de este lugar, Señor, ellos puedan aplicar la palabra a su vida y también compartirla con los demás. Señor, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Te amamos, Señor. Amén. Ok, como se estaba comentando esta mañana, el tema de mi clase es evolución contra creación. Le estaba diciendo que es un debate que se ha estado llevando por algún tiempo ya. De hecho, ha estado agarrando mucha fuerza. Recientemente, hace como 2-3 meses, hubo un debate y estuvo muy interesante porque lo pasaron en todo el país. Entonces, los que apoyan la teoría de la evolución dicen que ganaron el debate, pero la realidad es que los que apoyan la creación, el creacionismo, lo ganaron. Esta persona se llama Ken Ham, compartió el evangelio. Imagínense, todo el país escuchó el evangelio por medio de él. Entonces eso ya es ganancia. ¿Ok? ¿Alguien sabe lo que es la evolución? Evolución. ¿En qué grado vas? Lo que dice que venimos del chango. Así es. Evolution. A ver. ¿Qué grado voy? Ajá. Voy a entrar a la high school. ¿O vas a entrar a la high school? ¿Ya has tenido clases de ciencias? No sé, en ¿Eh? high school, sí. ¿Sí? Ok. Ahí se nos ha enseñado que venimos de la evolución. Es un proceso, es una teoría. ¿Qué es una teoría? Una teoría es algo que no ha sido comprobado. Es solamente una teoría. No están seguros. Piensan que es así, pero no, en realidad no lo sabemos. Por eso es una teoría. Es todo lo que es. La ciencia es, supuestamente ellos dicen que algo se tiene que comprobar por observarlo. Entonces, si ellos dicen que la evolución viene por ejemplo, que venimos nosotros de los simios, del chango, ¿cómo pueden saber ellos si no estaban ahí? Ellos no pudieron haber observado. ¿Okay? Entonces no se puede comprobar como cierto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la evolución? Básicamente hace aproximadamente 13 billones, ¿ok? Billones, no millones, billones de años. Esto es lo que dice la evolución. ¿Ven esto que está aquí? ¿Qué es? Un punto. Hace 13 billones de años, un punto de ese tamaño, de hecho más chiquito, es lo que dicen ellos. De un de repente, los científicos, los que apoyan la teoría de evolución, dicen que hace 13 billones de años, ese puntito, de un de repente, explotó. Explotó. Eso se le conoce como. ¿Cómo? Ok. En español es la gran explosión. ¿Ok? Ahí se le conoce. Esa explosión, ¿ok? En menos de, cuando sucedió esa explosión, en menos de un minuto, se empezó a expandir el universo. Es lo que dicen los científicos. ¿Ok? Y de hecho todavía se está expandiendo. Y ahora sí se puede comprobar porque lo podemos mirar con toda la tecnología que tenemos. Pero ¿qué fue lo que pasó después?
Después de que este punto se hizo grande. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, de esa explosión empezaron a salir todos estos elementos, partículas, protones, neutrones, electrones y muchas otras cosas más. Ok, eso fue el resultado de esa explosión. Después se empezaron a formar estos elementos, son gases y químicos, ¿ok? Hidrógeno, helio y litio. No les estoy dando una clase de ciencias, pero básicamente esto es lo que sucedió. Esto se empezó a juntar tanto, que se empezó a hacer una nube compuesta de todos estos químicos y gases. Aquí se empezaron a juntar. ¿Ustedes han visto las nubes cuando están llenas de agua? ¿Qué pasa? Negra. Está negra. Ajá, porque están llenas de agua. ¿Y qué pasa cuando están bien pesadas? Empieza a llover, ¿ok? Cuando esto sucedió, cuando esta nube se llenó de estos componentes, ¿qué empezó a pasar? Se empezaron a formar las galaxias, se empezaron a formar las estrellas, los planetas, las lunas, los asteroides. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Tiene sentido eso para ustedes? No. ¿Ustedes creen que eso sucedió? No. Honestamente, claro que no. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos que somos, si es que somos también, por qué vamos a creer tal cosa? ¿Y cómo nosotros no defender y argumentar en contra de eso? ¿Ok? Pero eso no es todo. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan que les enseñé una foto? Básicamente dicen que nosotros venimos de este amigo, de alguien similar así. ¿Ok? ¿A quién se le cayó su foto? Pero ahí no termina todo. ¿Se acuerdan lo que les dije esta mañana acerca de la sopa? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, esto fue lo que sucedió. Les voy a explicar un poquito. Esta es la Tierra. ¿Ok? La explosión sucedió hace más o menos 13.8 billones de años. La creación de la Tierra es lo que ellos dicen, hace más o menos, ahora sí son millones, 4.5 millones de años. ¿Ok? La Tierra no tenía forma en realidad, pero había unas cosas así. ¿Ok? Eran como lagos. Estaba llena de químicos. ¿Ok? Y la temperatura era inmensa, era bien fuerte. Que todo lo que había aquí, esos químicos, empezaron a reaccionar. Empezaron a reaccionar, a chocar unos con otros. ¿Y qué creen que pasó? Empezó la vida ahí. ¿Ok? Empezó la vida ahí. O sea que nosotros venimos de la sopa, como ellos le llaman, primordial. No sé dónde sacaron este término. ¿Ok? O caldo. ¿Cómo la ven? De ahí procedemos nosotros. O una sopa maruchan. ¿Ok? Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que nos están enseñando. Eso es lo que les van a enseñar a sus hijos. ¿Alguien aquí va a una iglesia, a una escuela privada? ¿Es cristiana? Sí, No. más o menos. ¿Más o menos te enseñan a ti la evolución? No. No te la enseñan, ¿verdad? Ok, a excepción de él. ¿A él le han enseñado? ¿Sí te han enseñado el creacionismo? ¿La creación? No, sí. ¿Qué grado vas? Voy en el 7. O vas en el 7. ¿Sí les han enseñado la creación? La creación, en quinto grado. Ok, ahí no les enseñan la evolución. Pero ¿qué tal todos nosotros que sí fuimos a una escuela pública en la cual sí nos enseñaban esto? Es un problema, porque está agarrando mucho terreno, está agarrando tanto terreno que está invadiendo a las iglesias cristianas. Hay lo que se le llama evolución teística. ¿Ok? Son cristianos que creen en Dios, pero que también creen en la evolución.
¿Y saben cuál es el problema? ¿Está buscando? I think he's looking for my trophy. It's not yours, it's the team's. Stay quiet. Ok, Wait, I think he is. ok, adelante hermano. Claro, perdón. Sí. ¿Alguien se encontró unas llaves de No. un Nissan? Ooh, that's ¿No? Hey, Rockstar's bad for you. Oh my gosh. Just Ok, Sorry. como les decía, la evolución está agarrando tanto terreno que se ha introducido a las iglesias. El problema viene cuando leen la Biblia y le dan una interpretación incorrecta, perdón. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que la creación sucedió ¿en cuántos días? 6 días. Ahora, ¿qué es un día para ustedes? 24 hours. ¿Feliz o nomás un día no va? No, la definición de la palabra día. ¿Qué significa para ustedes? Cuando yo les digo, ¿me puedes definir lo que es un día? 24 horas. Exactamente, 24 horas. Es un día normal, es un día ordinario, es un día literal. Entonces ahí viene el problema cuando no leemos correctamente lo que dice la Biblia. No lo estamos leyendo literalmente, le estamos dando otro significado. Por eso aquí el problema de las iglesias cristianas que están creyendo en esto, están creyendo en Dios, están creyendo en el Evangelio, pero también están creyendo en la evolución. Más eso es incompatible, ¿ok? No se puede creer las dos cosas al mismo tiempo, ¿ok? Entonces la Biblia nos enseña que la creación fue en 6 días, ¿ok? La Biblia nos enseña que de hecho la tierra, la edad de la tierra son 6,000 años, ¿ok? Y a esto se le conoce como tierra joven. ¿Por qué joven? Porque no son ni 10,000 años. Hay unos que dicen de entre 1,000 y 10,000 años. Ok, es aceptable. Ok, porque no estamos 100% seguros de cuántos años pasaron. La Biblia sí nos dice, ahorita les voy a decir cómo, pero no pasa más de 10,000 años, mucho menos millones de años, por eso se le llama tierra joven. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber, cómo podemos llegar a esta conclusión de que la tierra tiene 6,000 años? Porque para Dios un día es como 1,000. No. Ok, ahorita vamos a eso. Es para... Cuando nosotros hablamos, ok, y estamos defendiendo una postura, una posición, nosotros siempre tenemos que responder con la Biblia, ok. ¿Quién fue el primer hombre creado? Adán, ok. ¿Saben quién es Abraham? ¿Quién es? Abraham, No, that's how I stopped. no se escucha. Sí, sí. ¿Quién es? Amigo de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Amigo de Dios. Oh, amigo de Dios. Ok, muy bien. Y luego aquí está Cristo. Y luego, aquí estamos en el tiempo presente. ¿Ok? De Adán a Abraham pasaron 2,000 años. ¿Ok? De Abraham a Cristo, otros 2,000 años. De Cristo a nuestro tiempo presente, otros 2,000 años. 2,000 más 2,000 más 2,000, ¿cuánto es? 6,000. 6,000. Ok, ahí está nuestra respuesta. ¿Eso los convence a ustedes? Un poco más específico, ¿verdad? Ok. Si leamos la Biblia vamos a encontrar lo que se le llama como, lo voy a poner acá, genealogías. ¿Saben qué es eso? Son generaciones. ¿Ok? Por ejemplo,
Yo vengo de mi papá y mi mamá. Mis papás vienen de mis abuelos de mis tatarabuelos, ¿ok? Esas son genealogías. Y tatarabuelos, ¿no? Ajá, exactamente, ¿ok? Entonces nosotros encontramos en la Biblia estas genealogías y ahí es donde calculamos el tiempo que ha pasado, ¿ok? De hecho, de Adán a Abraham son 20 generaciones. 20. Si vamos al Evangelio de Mateo, por ejemplo, podemos encontrar toda la genealogía de Cristo. Cómo llegó desde el primer hombre de Adán a Cristo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que pasaron 4000 años. Y sabemos que de Cristo para nuestro tiempo, ¿cuántos años pasaron? 2000. Entonces, es así como nosotros calculamos. Habíamos dicho que la evolución se creó, empezó hace aproximadamente 13 billones de años. Es un proceso de formación que tomó todo este tiempo y no 6 días, de acuerdo a ellos. Entonces, una de las cosas que ellos dicen que, ¿saben lo que es un fósil? ¿Fósil? No, un fósil. Oh, fósil. Ajá. Sí, ¿Qué es? es como algo que deja atrás algo viejo, como antiguo. Algo antiguo. Restos. Con restos, sí, exactamente. Están pesados, ¿verdad? Están duros. Es un proceso que dicen ellos tomó millones de años. Pero si nosotros vamos aquí, más o menos aquí, hay una persona que se llamaba Noé. ¿Qué hizo este hombre? Es un arca. Hizo un arca. ¿Por qué hizo el arca? Porque se iba a fluir. Porque Dios estaba cansado de la gente. Y son diluvio. ¿Quién dijo eso? ¿Ah? Sí, tú también dijiste lo correcto. Un diluvio, ¿ok? Entonces, los que apoyan esto, la creación, dicen que a partir de este evento, a partir del diluvio, porque saben que no todos fueron salvos, fue mucha gente que se murió. Es más, casi toda ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Toda la gente, o sea, excepto de 8 personas, Noé y su familia, ¿ok? Casi todos los animales murieron. Entonces, a partir de este evento, todo lo que se murió en el agua, ¿ok? Se empezaron a quedar en la tierra y ahí fue donde se formaron los fósiles. Esa es nuestra explicación. Y no tuvieron que pasar millones de años. Es más, de hecho, los evolucionistas no creen que la tierra fue llena de agua. ¿Okay? Ellos no creen esto, que nunca estuvo llena de agua. Pero el hecho es de que si nosotros leemos Génesis, ¿ok? Encontramos que podemos encontrar, nos damos cuenta que podemos encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos literalmente, vamos a saber que eso que dice es cierto. Cuando les digo leer literalmente, ¿sí entienden? Eso. Si yo, por ejemplo, tengo un carro, ¿ok? Tengo un carro, ¿ok? Mi carro Ferrari. es gris, ¿ok? ¿Qué es lo que entienden por eso? Tu carro es gris. Que mi carro es gris. No voy a leer, mi carro es rojo. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que leerla exactamente como dice. Y lo que dice es exactamente lo que significa. La única excepción es cuando encontramos símbolos, como por ejemplo en el libro de Daniel, cuando Daniel tuvo visiones, en el libro de Apocalipsis, que encontramos varios símbolos. ¿Sí recuerdan las 7 iglesias en las cuales Juan les escribió? Hay 7 iglesias y lo dice, escribe las 7 estrellas de las 7 iglesias. ¿Qué son las estrellas? ¿Tú sabes, Ivette? ¿Qué son las? Ok, ahí es un símbolo. ¿Y cómo le vamos a escribir a 7 estrellas? Es imposible. Sí, eran 7 estrellas de 7 iglesias. Entonces,
lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando hay un símbolo, siempre hay una verdad detrás de ese símbolo. Y tenemos que entender, por eso cuando leemos la Biblia, tenemos que interpretarla, ¿ok? Bajo el método que se llama histórico y dramático. Tenemos que entender la historia. ¿Por qué en ese tiempo decían estrella? ¿Ok? Si investigamos, nos damos cuenta que ellos usaban esta palabra para dirigirse a los pastores. Entonces, Juan no le estaba escribiendo estrellas, le estaba escribiendo a los 7 pastores de las 7 iglesias. ¿Ok? Es la única excepción. Todo lo demás lo tenemos que leer literalmente. Si así dice, entonces eso es lo que significa. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Hay mucha información? Sí, ¿verdad? No se preocupen, ¿ok? Porque sí tenemos que saber lo básico. Esto es muy básico acerca de la evolución. Pero ahorita los voy a llevar a donde quiero llevarlos. Que es el libro de Génesis. ¿Por qué es tan importante el libro de Génesis? ¿Por qué es tan importante? Exactamente, porque habla acerca de la creación, de todo lo que existe. ¿Ok? Vamos a empezar con esto. Ya dijimos, un día, ¿qué dijiste? 24 horas. ¿Ah? ¿Verdad? Ok, he aquí el problema. Hay muchos que traducen esta palabra como época. ¿Qué es una época? Sí, dilo. Dilo. Un año es una época. Eso exactamente. Es la primera persona que lo dice. ¿Okay? Es un tiempo largo. Puede ser un tiempo de 5 años, 10 años. Puede ser un largo tiempo. ¿Ok? Entonces los que traducen esta palabra como época, está diciendo que la creación, como nosotros acordamos hace rato que era de 6 días, que no son 6 días normales, sino 6 épocas largas, larguísimas. ¿Ok? Entonces, los que creen en esto, habíamos dicho que creen en la creación también. Entonces, ellos dicen que leen Génesis de una forma histórica. ¿A qué me refiero con eso? De que fue un hecho verídico, que fue histórico, ¿ok? Que lo leen así, pero que nosotros lo hemos mal interpretado. ¿Están listos? Ok, hay que poner atención, ¿sí? Entonces, esto se ha vuelto muy popular en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Fíjense, ¿tienen sus Biblias? Segunda de Pedro. Vamos a la mía. Segunda de Pedro 3:8. ¿También? Está haciendo calor, ¿verdad? Ok. 3:8. Ok, dice, este es Pedro escribiendo, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Entonces, los que interpretan de esta manera, están diciendo que el tiempo es muy diferente para Dios, lo cual es cierto, porque somos nosotros los que vivimos en el tiempo y en el espacio. ¿Ok? O sea, en lo físico. Dios no habita en eso. Él es infinito, Él transciende. Él no es igual que nosotros. Y sí es cierto. Entonces ellos dicen que los días no son normales, no son literales, sino largos periodos de tiempo. ¿Ok? Pero si nosotros leemos el contexto, ¿qué es el contexto de la Biblia? De ese pasaje. Si nosotros leemos el contexto, que son los versículos que están antes y después, entonces vamos a saber de lo que realmente está hablando ese texto. Y ese texto básicamente está hablando del retraso de la segunda venida del Señor.
y no está hablando de la creación. ¿Se dan cuenta? Entonces, están usando un versículo que no tiene nada que ver con lo que ellos están apoyando, que es la evolución. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias, sectas, de hecho, iglesias que no son cristianas, que usan un versículo para hacer toda una enseñanza, una doctrina, y que nomás están usando solo ese versículo sin usar los demás versículos, los de antes y después. Entonces, ahí es donde viene el problema. Ok, entonces los que creen en esto no aceptan, aceptan la idea de billones de años. Fíjense, no terminamos de leerse el versículo y esto es lo curioso. ¿Qué dice lo que sigue? Y 1000 años como un día. Y 1000 años como un día. Eso es lo curioso, ellos no citan esto, no lo citan. ¿Por qué? Porque ya no concuerdan con lo que ellos están enseñando. ¿Se acuerdan que de Adán a Abraham eran 2000 años? Ok. Ustedes podrían hacer lo mismo y podrían argumentar, ok, si 1000 años son para Dios un día, entonces aquí nomás transcurrieron 2 días. De Adán a Abraham solamente transcurrieron 2 días. ¿Es posible? ¿Pudo haber pasado? Acuérdense, 20 generaciones. ¿Es posible que en 2 días suceda eso? No. ¿Por qué? Porque este versículo no está hablando acerca de la creación. La palabra que se usa ahí para día no tiene el mismo significado como lo tiene Génesis. Ahora, la palabra día es así como se emplea en el original, que es en el hebreo, ¿ok? El lenguaje original del Antiguo Testamento es el hebreo. Esa es la palabra, yom. ¿Ok? Esa tiene varias variaciones, varios significados. Como por ejemplo, nosotros conocemos palabras que no tienen el mismo significado. ¿Ok? Como por ejemplo, mi abuela cosió, ¿cómo se llama? Un suéter. ¿Ok? También usamos esa palabra. Mi abuela coció unos huevos, ¿ok? Es la misma palabra, ¿ok? Varía un poco, tal vez en la S y en la C, pero no es la misma y no tiene el mismo significado. Entonces, esta palabra puede tener varias variaciones, como por ejemplo lo que dijimos, 24 días, pero también puede significar un periodo de un año, no un año en específico, pero por ejemplo, en aquel día yo era muy popular. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que en aquel año yo era popular. No estoy diciendo en un día, ¿ok? Estoy diciendo en un año. ¿Sí entienden? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Se usa la palabra día en un sentido figurado, un periodo de tiempo, no un día de 24 horas. Otro ejemplo es en aquel día, y aquí se usan dos variaciones de la misma palabra. En aquel día, o sea, en aquel año, solo se tomaban 2 días, literales, para llegar a un pueblo. ¿Se fijan? Se usa la misma palabra, pero con 2 variaciones. El primero es el sentido general y el otro literal, de 24 horas. Ahora, en el hebreo también se usa de la misma manera cuando hablan de primer, segundo, tercer, cuarto día. Quiero que tengan esto en mente, o que lo consideren. ¿Todos saben la historia de Jonás? ¿Sí? ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo tragó una ballena. O un pescado grande. Un pez grande, ¿verdad? Una ballena. ¿Cuántos días duró ahí? 3. 5. 6. Sí. Un día. Un año. 3. ¿Tú? Mucho tiempo. ¿Sabes? 7. ¡Wow! ¿Qué? ¿No? Yo qué.
Jonás duró en el estómago de la ballena 3,000 días. Perdón, 3,000 años. 3,000 años. No, pues hablando en días, mi edad. Acuérdense, porque supuestamente un día es como 1,000 años. Es imposible. Entonces, si nosotros leemos Jonás, sabemos que son 3 días literales, 3 días de 24 horas, 36 horas. 36 horas. Así lo leemos, así es lo que significa. Cuando nosotros leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego cuando dice, y este fue el primer día, eso es lo que significa un día. Vamos a considerar un texto, ¿ok? Váyanse a Génesis, capítulo 1, versículo 5. Y dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la mañana y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día, es lo que les estaba diciendo ahorita, un día. Eso es lo que significa. No hay que ponerle más, ni hay que ponerle menos. ¿Ok? Cuando un día es contrastado con la noche, también significa un día. ¿Ok? Y esto ocurre en la Biblia muchas veces, en el Antiguo Testamento, de hecho unas 50. Entonces, hay una gente, los que apoyan la evolución, dicen que el séptimo día pueden ser billones de años, y esto no puede ser cierto. ¿Se acuerdan que en el séptimo día Dios descansó después de haber hecho la creación? Ok, hay gente, bueno, estas personas dicen que ese fue un día de billones de años. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Bueno, nuestra interpretación no termina ahí. Fíjense, el séptimo día Dios descansó. Se usa también un número, ¿ok? Igual que los otros días. Un día ordinario, ¿ok? Hasta ahí con eso. Ahora, a donde los quería llevar, ¿ok? En Génesis. ¿Por qué Génesis es importante? Básicamente porque si nosotros leemos la Biblia, cualquier pasaje de la Biblia, cualquier enseñanza, cualquier doctrina, vamos a darnos cuenta que está conectada, que está ligada con Génesis. ¿Qué quiere decir Génesis? Principio. Esto es lo que significa. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, y de hecho, hoy en día, cosas que suceden, cosas en las que estamos viviendo, todo lo que hacemos está conectado con el principio. Ahorita se los voy a demostrar. Vamos a considerar una de las enseñanzas más importantes, ¿ok? Todo es importante en la Biblia, pero que se las voy a mostrar ahorita. El matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Cuando se unen dos vidas, un hombre y una mujer. Cuando se unen dos vidas. Un hombre y una mujer a compartir su vida con la vida. Wow, esa es una de las mejores definiciones que he escuchado. Un hombre y una mujer se unen para siempre. Esa es la definición bíblica. Muy bien. Eso es lo que nosotros hemos aprendido por medio de la Biblia. Aunque estamos viendo que ahora en nuestro país está sucediendo otra cosa. ¿Ok? Y el problema viene, y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, es una unión sagrada entre un hombre y una mujer para siempre. Se encuentra en varios pasajes, ¿ok? En los evangelios lo podemos ver en las cartas de Pablo y también en las cartas generales, ¿ok? El matrimonio, ¿ustedes saben cuándo fue instituido? Cuando Adán y Eva se unieron, cuando le dijo Dios. Sí, ¿qué día fue? ¿Te acuerdas? De hecho, miren, Adán fue creado en el 6º día. El matrimonio fue instituido
En el sexto día. En el mismo día. En Génesis, ya no lo busquen, yo se los voy a leer, pero si quieren apúntenlo. Ay, no. Se nos fue el tiempo. Génesis 2:24, se lo voy a leer rápido. Es la definición que me dices ahorita. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, tal y como lo conocemos el día de hoy. No hay duda que aquí fue donde se fundó. Este fue su comienzo. La Biblia es específica en esto. ¿Cuándo sucedió esto? En el principio. En Génesis. En el principio. Entonces, ¿por qué sabemos que la gente se casa? Por eso quieren. Aparte de que se quieren. Porque Dios lo instituyó. Dios lo instituyó. Entonces, las parejas que están viviendo juntas sin casarse es una unión que no es legal. ¿Ok? Dios instituyó esto y manda que nosotros la hagamos. ¿Ok? Es por eso que vemos, el gobierno está tratando de cambiar la definición del matrimonio. Por eso estamos viendo los matrimonios gays. De hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos nos están basando en esto. Porque esto les ha creado confusión, mentira, y porque se han apartado de esto, del principio, de Génesis. ¿Ven cómo esta enseñanza está conectada con el principio? Ok, rápidamente, antes de que suene la otra campana. La protección de la vida humana. Ok, rápidamente. La Biblia nos enseña que nosotros somos diferentes organismos. Todos los que estamos aquí, todos ustedes, incluyendo a mí, somos un tipo de organismo. Allá afuera hay perros. Ese es otro tipo de organismo. Allá hay árboles, allá hay plantas. Ese es otro tipo de organismos. ¿Ok? De hecho, nosotros somos, estamos hechos a la imagen y semejanza de ¿quién? Dios. De Dios. ¿Ok? Entonces nosotros podemos sentirnos privilegiados. ¿Ok? Y gozamos de ciertas cosas que los otros organismos, los perros, las plantas, y es más, el resto de la creación, ellos no pueden gozar y nosotros sí. Déjenles pongo un ejemplo rápido. ¿A quién le gustan las manzanas? Las manzanas, los plátanos. Los plátanos. Ok, ¿qué pasa cuando pelas el plátano? Cuando muerdes la manzana, ¿qué pasa? Le sale jugo. No, la estás matando. La estás matando, ¿ok? ¿Saben? ¿Por qué la gente no se alarma cuando nosotros hacemos esas cosas, cuando matamos una fruta? Desde el momento que la arrancamos, la estamos matando. ¿Por qué? Porque Dios dijo en el principio que era para comer. Ah, ¿de qué iglesia eres tú? Mira, escuchen, para salir ahorita, ¿ok? Todos, no importa que sean cristianos o no, saben que estas cosas no fueron diseñadas para esto, fueron diseñadas para comerse. Entonces, la Biblia nos enseña que todos nosotros somos hechos diferentes a cualquier planta o cualquier otro organismo. ¿Dónde creen que se originó esto? En Génesis, en el principio. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, las plantas, las frutas están hechas para comer y no presentan ningún problema moral. No está mal lo que estamos haciendo, porque fueron hechas para eso. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué si es malo y es inmoral matar a una persona? ¿Por qué es inaceptable? Porque así fue establecido. Porque así fue establecido. ¿Quién lo estableció? ¿Dónde lo estableció? En el principio. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a su hermano? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Dios lo castigó. Dios impuso una condena sobre él. ¿Dónde sucedió esto? En el principio. ¿Por qué hoy sabemos
el gobierno, ¿por qué sabe que si yo voy y mato a alguien, me van a primero arrestar, me van a encerrar y depende del lugar donde vivamos, qué estado, por ejemplo, California, ¿qué me va a pasar? Me pueden ejecutar, me pueden matar, dar la pena capital, la muerte. ¿Por qué? Porque yo le quité la vida a otra persona. ¿Se fijan que la vida de un ser humano es sagrada? ¿Dónde creen que sucedió esto? En el principio, en Génesis. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, es que los humanos son más inteligentes que el perro que está allá afuera, que los animales. Por eso no se deben de matar. Ok, te voy a poner como ejemplo. Y ve, tú eres más inteligente que Alma, perdóname. ¿Tú tienes el derecho de matarla? ¿Porque tú eres más inteligente? Claro que no. Entonces, ese argumento que ellos usan, las personas son más inteligentes que los animales, no es válido. Es válido, ¿por qué? Porque fue establecido en el principio, en Génesis. Todo, ya no tenemos tiempo, pero todo, las leyes, ¿ok? Nosotros las tenemos, el gobierno las impone. ¿Por qué? Porque nos pone un freno a nosotros de hacer cosas que no debemos. ¿Dónde creen que las leyes fueron establecidas? En Génesis. Adán y Eva les dio las primeras leyes. ¿Ok? El Evangelio. Es muy importante el Evangelio también. ¿Ok? Pero ya no tenemos tiempo. El Evangelio es el centro de todas las doctrinas. ¿Ok? Y ya no tengo tiempo, pero ¿tienen preguntas? ¿No? Ok, gracias por poner atención. Dios los bendiga.